Hola chicos, en este video de apoyo para la materia de lenguajes de desarrollo, voy a mostrarles unas características de escala ya desde el punto de vista funcional. En los videos anteriores hemos visto un poquito de sintaxis de escala para hacer programas estructurados, un poco de escala orientado a los objetos y donde vimos que tenía una notación muy concisa. Entonces, este video voy a mostrar algunos conceptos básicos de la programación funcional utilizando para ello el lenguaje escala. Ok, lo que vemos en pantalla pues es mi escala ID. Ustedes en el primer video ya lo habrán podido haber instalado, ya sabrán un poco de cómo realizar el debugger. Ok, ahora la programación funcional tiene un paradigma basado en funciones. Realmente todo es una función. Eso nos tiene ciertas implicaciones. La implicación más importante es que nosotros vamos a poder manejar funciones en el pase de parámetros y vamos a poder declarar variables y esas variables puedan tener valores de funciones. Ok, voy a mostrar ciertas características funcionales simples. No voy a meter una programación orientada a objetos, sino simplemente en mi función main y en mi objeto principal voy a poner algunas funciones y vamos a manejarlas. Ok, lo primero que yo voy a mostrarles es una función llamada función incremento. Esta función me permite que yo le mande un valor real y esta me regresará el valor real con un valor, digo, con un más 1. Es decir, que si yo le mando un 1 me regresa un 2, si yo le mando un 3.3 me regresa un 4.3. Ok, entonces la definición de las funciones pues es la palabra reservada def, incremento, como parámetro pues es un x, elemento de los doble, y yo quiero regresar un elemento de los doble. Y pues el cuerpo de la función simplemente va a ser un return x más 1. ¿Sí? Simple, ¿no? Entonces yo tengo una función llamada incremento, la cual yo le mando un valor y esta me regresa el valor más, más 1. Ok, vamos a probarla. Vamos a probarla. Vamos a declarar un valor, elemento de los dobles igual a 1. Y la vamos a imprimir el resultado del valor incremento. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Y pues bueno, yo le paso el valor de 1 a la función incremento y la función incremento me regresa el valor de 2. Ok, ahora, primera característica orientada a lo funcional en escala, yo puedo declarar funciones como si fueran valores o variables. Por ejemplo, voy a hacer la misma función, pero voy a declarar como si fuera un valor. Ok, palabra reservada val. Voy a llamarle inc. Y yo quiero que inc sea una función que vaya de doble a doble. ¿Sí? Y esto sea de x a x más 1. Ok, vamos a explicar. ¿Qué es lo que yo tengo en esta línea? Realmente lo que yo tengo en esta línea es lo mismo a lo que yo tengo en esta función. Ok, mi función se llama inc, incremento, y de dónde a dónde va, es decir, esta función, ¿qué recibe y qué da? Recibe un doble, que es esta parte, recibo yo un doble, y el operador igual mayor que me dice lo que regresa la función. Esta función recibe un doble y me regresa un doble. ¿Sí? Este es, recibe un doble, me regresa un doble. Valor igual o le ponemos el signo igual y luego entre corchetes le tendremos que poner el cuerpo de la función y el cuerpo de la función es muy simple. Entonces yo digo que yo voy a recibir un doble antes de este símbolo. Entonces yo voy a recibir una variable llamada x que yo ya sé es doble y lo que voy a regresar cuando opere la función es el valor x más 1. X más 1 pues, es también un número doble, entonces se cumple a la perfección la definición de la función. Ahora, lo interesante es que yo estoy declarando toda esta función y se lo estoy asignando al valor inc. Entonces, inc realmente puede operar como una constante. Si yo lo quiero imprimir, escala me va a permitir inc. Entonces, cuando yo imprimo inc, lo que me va a decir escala es que es una función. Y esto es lo interesante, que yo puedo manejar funciones como si fueran variables o valores. Ok, pero lo más interesante es que yo le puedo pasar un parámetro.
en este caso valor, y valor vale 1. Cuando yo lo opero, pues escala me dice el valor es de 2. Entonces yo puedo declarar funciones, asignárselas a variables o valores y después operarlas como variables y valores. Ok, esa es la primera característica de la programación funcional en escala. Ahora, vamos a hacer otro ejemplo sencillo. Currificación. Yo también puedo tener funciones que tengan varias listas de parámetros. Ok, vamos a hacerlo. Nada más voy a borrar esta función incremento para que no tenga tanto problema. Ok. Vamos a declarar dos valores, A y B. A, elemento de luz doble, es igual a 2.0. Valor B, elemento de luz doble, es igual a 3.0. ¿Sí? Estos son dos valores, o sea, son constantes. La constante A vale 2 y la constante B vale 3. Ok. Ahora, yo voy a hacer una función muy sencilla, la función suma, el cual va a recibir dos valores y va a regresar la suma. Entonces, define suma y yo le puedo decir, define suma y que me pase el valor A, elemento de los doble, que me pase un valor B, elemento de los doble. La función me va a regresar un elemento doble, eso es cierto. Y el cuerpo de la función simplemente va a tener return A más B. ¿Sí? Esta es una función muy sencilla donde yo le paso dos valores y me regresa la suma de ellos. Vamos a hacerlos. Entonces yo aquí tengo print length, suma A, B. Y me va a imprimir la suma de esos dos números. ¿Sí? Entonces, estoy imprimiendo la suma de A y de B. La suma es 5. Ok. Esta es una función muy sencilla, realmente recibe dos parámetros. Ahora, la característica y currificación que yo les quiero ejemplificar aquí es que yo puedo separar las listas y hacer más listas de parámetros, cosa que no se puede hacer en Java. Vean la función suma, simplemente tiene una lista de parámetros y esta lista de parámetros es esta. ¿Sí? Yo voy a hacer algo que normalmente no se podría en Java. Bueno, realmente no se puede. Yo ahora tengo dos listas de parámetros. Uno es este parámetro y la segunda lista es este parámetro. ¿Qué ventajas me da esto? Bueno, me da unas características interesantes. La primera característica es que obviamente para llamar a la función yo tengo que utilizar dos paréntesis. ¿Sí? Entonces suma, el primer paréntesis pues va a tener el primer parámetro, el segundo paréntesis el segundo parámetro. Si yo lo ejecuto, me va a dar el mismo resultado. Ahora, aquí y lo interesante y el proceso de currificación. Yo puedo decirle a escala que después en algún futuro le voy a pasar su segunda lista de parámetros. Es decir, yo puedo decirle a escala esto, que yo solamente le quiero pasar el primer parámetro, dejando con el signo guión bajo como a futuro yo te pasaré el segundo parámetro, ¿sí? Entonces, esta es la simbología. ¿Qué le estoy diciendo al compilador? Que cuando haga la operación suma, el valor A mayúscula sea cargado en esta parte, ¿sí? Dejando para un futuro el segundo parámetro. Ok, ¿qué es lo que sucede? Bueno, cuando yo imprimo, esto obviamente escala va a decir que es una función y lo interesante aquí es que me está regresando una función. ¿Cuál función? Lo que me está regresando escala es una función donde A se vuelve una constante. Ok, voy para allá. ¿A qué me refiero con eso? Yo puedo decirle a escala, a ver, valor función es igual a suma a guión bajo. ¿Sí? Entonces, lo que está yo aquí cargado en func es la función suma, ¿sí? Pero como yo solamente le estoy pasando la primera lista de parámetros, la primera lista de parámetros tiene aquí, imagínense, el valor de 2. Lo voy a poner aquí. Aquí tiene el valor de 2 cargado, aquí. Eso significa que en lugar de A, en ese momento para func va a ser un 2.
¿sí? Lo que me está regresando es una función donde ciertos parámetros ya son constantes. Ahora, la ventaja es que yo puedo pasarle, por ejemplo, un valor de 7 y va a funcionar. ¿Cuál es el resultado de esto? Ok, si yo a la función suma ya sé que A vale 2, entonces en realidad yo ya voy a tener aquí cargado un 2. Cuando yo le paso un 7, esta variable B se vuelve valor de 7 y ya tiene almacenado el valor de 2. Va a ser 7 más 2, 9. Y el resultado aquí está. Entonces yo en esencia tengo una función que carga ciertas variables, las carga, y lo que me regresa es otra función donde los valores faltantes pueden ser pasados después, ¿sí? Es una función que me regresa otra función. Entonces ese es el proceso de currificación de manera práctica. Hay toda una teoría detrás de la currificación y se basa en el cálculo lambda. Ok, pero yo solamente quiero enseñarles las características rápidas del desarrollo de programación funcional. La última característica que yo quiero compartir con ustedes es que yo puedo tener funciones cuyo parámetro sean otras funciones. Ok, voy a borrar esta parte y voy a declarar la última característica de escala funcional que quiero discutir en el video. Yo puedo tener, por ejemplo, valor x elemento de los doble igual a 3.0, ¿sí? Voy a poner la función incremento, define incremento que recibe un valor x elemento de los doble, que esto me regresa un doble, igual el cuerpo de la función simplemente va a regresar x más 1, ¿sí? Me está regresando un incremento. Entonces yo simplemente, pues bueno, aquí puedo decirle incremento y le paso el valor de 3, él me va a regresar un valor de 4, ¿sí? Está funcionando la función incremento. Ahora, yo voy a construir una función llamada aplica. Y esta función aplica va a recibir un elemento de los doble y va a recibir asimismo una función que vaya de doble a doble. Función que va de doble a doble. Y esto me va a regresar la aplicación de la función. ¿Sí? Ok, ahora, a ver, vamos a analizar esto. Ok, perfecto. A ver, la función aplica recibe como primer parámetro un valor doble, o sea, un número, y como segundo parámetro recibe una función cuyo parámetro es doble y me regresa un doble. Ah, y el resultado de la función es un doble al final. Ok, perfecto. Entonces, yo lo que estoy haciendo es tomar esta función que me la pasaron como parámetro con este valor que también me lo pasaron como parámetro y lo estoy aplicando, ¿sí? La evaluación de esto va a ser un elemento tipo doble que es este. Ok. Esto me permite que yo ejecute la función aplica. Su primer parámetro es un elemento de doble, que es, por ejemplo, x. Y como segundo parámetro yo tengo que pasarle una función que tenga esta firma, es decir, una función que me recibe un doble y que me regrese un doble, la cual consiste en esta, ¿sí? Ven que esto es lo mismo a nivel funcional que esto, hace lo mismo, recibe un doble y me da un doble. Entonces yo le puedo pasar incremento como si fuera una variable, como si fuera un valor, miren, incremento, así se llama esta función, incremento. Entonces yo se la estoy pasando aquí y lo que me está haciendo la función aplica es tomar la función incremento y aplicarle el valor que yo le esté pasando. Y esto, pues bueno, lo que va a suceder es que la función aplica va a aplicarle al valor x la función incremento y aquí ya está. ¿Sí? Estos son los detalles básicos de la programación funcional. Podemos declarar funciones en línea,
Podemos declarar funciones cuyo parámetro sean funciones, podemos declarar funciones que regresen funciones y también podemos tener currificación o múltiples listas de parámetros. Bueno chicos, espero que este video haya sido útil, estos tres ejemplos básicos de la programación funcional. En posteriores videos los detallaré y bueno, como siempre espero sus comentarios y sus preguntas a la hora de clase y en el canal. Bueno chicos, hasta entonces.